A ver, cuando alguien elige un objetivo para una cámara, parece que solo está decidiendo algo técnico, ¿no? Sí, que si milímetros, que si la apertura, lo típico. Exacto. Pero la realidad, y es lo que exploran las fuentes que tenemos hoy, es que esa decisión va mucho más allá. Define por completo el lenguaje emocional de la foto. Totalmente. De hecho, uno de los análisis usa una imagen que me parece brillante. Dice que el objetivo es el adjetivo y el verbo de la oración visual. Totalmente. Y es que esa es la clave que a menudo se nos olvida. La fuente insiste en que la técnica es solo el vehículo. Lo importante es cómo esa elección, esa pieza de cristal, cambia por completo la relación entre tres puntos. ¿Qué 3 puntos? Quien dispara la foto, el sujeto que es fotografiado y, por supuesto, quien termina mirando esa imagen. No hablamos de distancia en metros, sino de lo que el texto llama una distancia emocional. Pues justo ahí es donde quiero que nos metamos. Vamos a dejar de lado los detalles más técnicos para centrarnos en la psicología, para entender por qué un gran angular nos puede hacer sentir la urgencia y el caos de una escena, mientras que un teleobjetivo, Te susurra al oído. sí, casi nos susurra que observemos con distancia, con una calma analítica. La misión de hoy es descifrar cómo fotógrafos y cineastas se convierten a través de sus lentes en auténticos directores de la percepción humana. Si te parece, empecemos por un extremo del espectro, el que quizá es más visceral. El gran angular. El gran angular. Hablamos de esos objetivos de entre 14 y 35 milímetros que parecen absorber el mundo, que nos meten de cabeza en la acción. Aunque sea a costa de distorsionar un poco los bordes de la realidad. Justo. Es el objetivo de la inmersión, sin duda. Y al pensar en él, es imposible no acordarse de la famosa frase del fotoperiodista Robert Capa. La de, si tus fotos no son lo suficientemente buenas, Es que no estás lo suficientemente cerca. Exacto. Y esto, que podría parecer un simple consejo práctico, es en realidad toda una declaración de principios, tanto ética como emocional. espera, vamos a desgranar eso, porque es muy potente. Cuando dices cerca, ¿se refiere solo a estar físicamente a 1 metro de la acción o hay algo más? Se refiere a las dos cosas y una es consecuencia de la otra. Capa cubría conflictos armados, como el desembarco de Normandía. Con objetivos de 35 o 50 milímetros, ¿no? Eso es, con esas lentes no tienes opción. Para que el sujeto llene el encuadre tienes que estar literalmente dentro del peligro, al lado de los soldados. ¿No hay distancia de seguridad? Ninguna. Y la óptica del gran angular lo amplifica todo. La perspectiva se expande, los objetos en primer plano se agigantan, y la persona que ve la foto no siente que está observando la historia desde una butaca, siente que está en la trinchera. La fuente lo describe de una forma muy gráfica. Dice que la imagen suda. Es que lo notas, notas la tensión. Es que la lente deja de ser una ventana para convertirse en una puerta abierta. Transmite un riesgo compartido, una empatía forzada por la proximidad. Justo lo contrario a la mirada fría y calculadora de un francotirador que está a kilómetros de distancia. Claro. Exacto, es un puente, no un muro. Pero lo fascinante es cómo esa misma herramienta, esa cercanía del gran angular, puede usarse para un propósito completamente distinto. Vale. Si Capa la usaba para generar empatía en medio del conflicto, otro genio de la fotografía, Garry Winogrand, Él la usaba para otra cosa. para capturar la ansiedad y el caos de la sociedad estadounidense de posguerra. Vale. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque usan la misma herramienta para evocar emociones opuestas. ¿Cómo lo hacía Winogrand? Winogrand trabajaba casi siempre con un 28 milímetros, que es un angular bastante extremo para fotografía de calle. Se sumergía en las aceras de Nueva York, pero su objetivo no era aislar a una persona para contar su historia. Era lo contrario. Al contrario, con el 28 milímetros, el sujeto principal está visualmente atrapado, casi ahogado por su entorno. Compite por nuestra atención con los rascacielos, los taxis, los reflejos. Con todo. Con todo. El resultado no es la empatía íntima, de Capa, sino una sensación de energía frenética, de desorden, de ansiedad social. El individuo está en una batalla visual constante con la ciudad. Entiendo. No busca la composición limpia, busca una que refleje la tensión de la vida moderna. El sujeto no está solo, está abrumado por el contexto. Precisamente. Y el 28 milímetros era su bisturí para diseccionar ese caos. Demuestra que la misma distancia focal puede ser una herramienta para la conexión humana o para ilustrar la desconexión en la multitud. Depende de la intención. Todo depende de la intención del fotógrafo. Vale, entiendo lo del gran angular. Se trata de meterse en la refriega, de estar ahí. Pero, ¿y si la intención es justamente la contraria?
No la inmersión, sino la observación. Ahí es donde entra el teleobjetivo, de 85 milímetros en adelante, ¿no? Justo. Y el efecto que produce es igual de poderoso, pero opera de una forma completamente diferente. El teleobjetivo no solo acerca los objetos lejanos, sino que tiene un efecto óptico muy particular. Comprime la perspectiva, aplana el espacio. Y eso en un retrato tiene consecuencias psicológicas muy concretas. Muchísimo. Espera, cuando dices que aplana el espacio en un retrato, ¿qué significa eso visualmente? ¿Te hace más guapo, por así decirlo? Pues en cierto modo sí. Un teleobjetivo largo, como un 135 milímetros, al comprimir la perspectiva tiende a suavizar los rasgos. Ah, vale. La nariz, que es lo que más sobresale del rostro, parece menos prominente. Las orejas se alinean ápticamente con los ojos. El resultado es un rostro que se acerca más a los cánones clásicos de simetría, a la proporción áurea. Por eso se usa tanto en moda. Claro, y en retratos formales. Presenta una versión idealizada, casi heroica, del sujeto, despojada de las pequeñas distorsiones que vemos en la cercanía del día a día. Es una mirada más favorecedora, sí, pero también más distante. Menos íntima. Mucho menos íntima. O sea que si el gran angular es crudo y real, el teleobjetivo es más poético y estilizado. Y supongo que habrá fotógrafos que hayan llevado esa idea a las calles, igual que Winogrand hizo con el gran angular. Es una pregunta fantástica porque nos lleva directamente a Saul Leiter. La antítesis de Winogrand. Totalmente. Mientras Winogrand se metía en el barullo de Nueva York con su 28 milímetros, Leiter observaba la misma ciudad desde la distancia, usando teleobjetivos muy largos, a veces de 150 milímetros o más. ¿Y qué buscaba? No le interesaba la acción, sino encontrar belleza en la fragmentación. ¿Y cómo lo conseguía? Porque parece difícil capturar la esencia de una ciudad manteniéndote tan lejos. Usaba la compresión del teleobjetivo a su favor. Convirtió la profundidad tridimensional de la calle en capas de color y forma, casi como si fuera una pintura abstracta japonesa. O sea, como un collage. Sí, exacto. En sus fotos, un paraguas rojo y desenfocado en primer plano, el vaho de una ventana en el plano medio y la silueta de una persona al fondo se aplastan en una sola composición bidimensional. Esto le permitía ser un observador invisible, capturando momentos de introspección, gestos privados en medio del bullicio. No es la sensación del paparazzi. Para nada. Es la de un voyerismo poético, como si estuviéramos entreviendo un secreto íntimo de la ciudad. Pero ese poder de mirar sin ser visto da un poco de vértigo, ¿no? Suena casi a espionaje. Me imagino que tiene un lado oscuro. Y tanto que lo tiene. La fuente lo llama de forma muy directa la ética del francotirador. Uf. Aquí es donde la famosa metáfora de Susan Sontag, la de la cámara como arma, cobra todo su sentido. Con un teleobjetivo de 200 milímetros, puedes llenar el encuadre con el rostro de una persona desde la otra punta de la calle. Y esa persona ni se entera. Ni idea de que está siendo observada con ese nivel de detalle. Se crea una simetría de poder total. Claro, el consentimiento implícito que existe cuando te acercas a alguien con un gran angular, aquí desaparece por completo. El sujeto se convierte en un objeto. Un objeto de estudio. Exacto. Para quien mira la foto, la sensación es de estar espiando. Esto puede tener una fascinación narrativa enorme, como en las películas de suspenses. O de espías. Claro, pero también genera una clara incomodidad moral. La cámara deja de ser un puente para convertirse en un telescopio, y eso cambia todas las reglas del juego. Todo esto me hace pensar en el cine. Los directores tienen que ser maestros absolutos de esta psicología, moviendo al espectador de la inmersión a la observación en función de lo que quieren contar. Son los grandes directores de orquesta de la percepción. Y uno de los casos de estudio más fascinantes es Stanley Kubrick. Un obseso de los grandes angulares. Sí, sobre todo del 18 milímetros y el 25 milímetros. Pero no los usaba como Spielberg para crear cercanía, sino todo lo contrario, para generar una sensación de observación clínica, fría, casi alienígena. Pienso en El Resplandor, esos pasillos interminables del Hotel Overlook. Exactamente. El gran angular exagera las dimensiones del hotel hasta hacerlo monstruoso. Los personajes, como Jack o Danny, parecen diminutos, perdidos, como ratas en un laberinto diseñado por una entidad superior y malévola. Es verdad. Las líneas de fuga de los pasillos se estiran hacia el infinito, creando una sensación de fatalidad. De un destino ineludible que se cierra sobre ellos. Es increíble cómo un objetivo puede hacer que un hotel se sienta como un personaje más, uno que te está vigilando. Y en el polo opuesto, ¿hay algún director que use un gran angular de forma menos fría, más cálida, más humana? Por supuesto.
Steven Spielberg. La fuente lo describe como el maestro del 21 milímetro. Ah, mira. A diferencia de Kubrick, él lo usa para la inmersión emocional total. Piensa en E.T. o en Tiburón. Claro. La cámara está siempre muy cerca de los rostros de los actores. Vemos sus reacciones de maravilla o de pánico en primerísimo plano. Pero el 21 milímetro es lo suficientemente amplio como para mantener siempre visible el entorno. La causa de esa emoción. Justo. Así, vincula directamente la reacción del personaje con lo que la está provocando y nos obliga como espectadores a sentir lo mismo que ellos. Es una empatía activa, no una observación distante. Y luego está el caso de Wes Anderson, que es un mundo aparte. Sí. Sus planos son súper amplios, pero no se sienten ni agobiantes como los de Kubrick, ni inmersivos como los de Spielberg. Son otra cosa. ¿Qué truco usa él? Él se mueve en un terreno intermedio muy particular. Su lente predilecta es un 40 milímetros anamórfico. Que es una focal relativamente amplia. Sí, pero la óptica anamórfica evita las distorsiones más extremas en los bordes. Esto le permite crear sus famosas composiciones perfectamente planas y simétricas, como si estuviéramos viendo una casa de muñecas. ¿Y psicológicamente qué efecto tiene eso? Es como si nos dijera constantemente, tranquilos, esto es una fábula, es artificial. Crea una distancia irónica, segura, que nos permite disfrutar de su humor seco y su melancolía sin caer en el drama visceral. Es un uso del espacio increíblemente autoconsciente. Muchísimo. Toda esta teoría es fascinante, pero me pregunto cómo se puede sentir esto, cómo interiorizarlo sin tener que dirigir una película o ser un fotógrafo profesional. Pues la fuente proponía algo práctico, ¿verdad? Sí. Sí. Y es una idea genial. Propone una serie de ejercicios para desarrollar esta sensibilidad, para aprender a sentir el espacio en lugar de solo pensarlo. El principal es el desafío un día, una lente. Suena sencillo. ¿En qué consiste? La regla es simple. Eliges un objetivo de focal fija, un 24 milímetros, un 50 milímetros, un 85 milímetros, y sales a fotografiar todo el día solo con esa lente. Nada de zoom. Prohibido hacer zoom con los pies, si tienes un zoom, y prohibido recortar la foto después en el ordenador. Tienes que adaptarte tú al mundo que te permite ver esa lente, y no al revés. Y lo interesante es lo que se aprende. Exacto, lo que el texto dice que se aprende con cada uno. Me intriga muchísimo eso de la lección del miedo con el gran angular, un 24 milímetros. ¿Miedo a qué exactamente? Miedo a la interacción humana. Cuando sales con un 24 milímetros, al principio todas tus fotos de gente son terribles. Salen pequeñísimas. Minúsculas, perdidas en el encuadre. Como no puedes hacer zoom, la única solución es caminar, acercarte físicamente. Y ahí descubres que todos tenemos una barrera invisible, un espacio personal. A unos 2 o 3 metros de los desconocidos. Justo. Para hacer una buena foto con esa lente tienes que cruzar ese umbral de la incomodidad. Te obliga a sonreír, a usar tu lenguaje corporal para no parecer una amenaza. Aprendes que la fotografía con gran angular es en gran medida un ejercicio de habilidades sociales. Es la lección de capa hecha carne. Me siento totalmente identificado con la siguiente, la del 50 milímetros. La lección del aburrimiento. Es que es verdad. Cualquiera que haya empezado con un objetivo de 50 milímetros fijo, sabe que al principio piensas, ¿y ahora qué hago con esto? Es un poco desesperante. Lo es, porque el 50 milímetro no tiene efectos especiales. No tiene la distorsión dramática del gran angular ni la compresión elegante del teleobjetivo. Se parece mucho a cómo vemos. Sí, a cómo ve el ojo humano. Así que, para hacer una foto interesante, no te queda más remedio que centrarte en lo esencial. La composición, la luz, el momento decisivo. Te obliga a buscar la geometría en lo cotidiano, a encontrar el orden en el caos, sin la ayuda de una óptica llamativa. Descubres que la normalidad es lo más difícil de dominar. Porque exige que la escena tenga un contenido real, una historia que contar por sí misma. Y finalmente nos queda el teleobjetivo, el 85 milímetros o más. Si el gran angular era sobre el miedo a acercarse, esta tiene que ser la lección de la exclusión, ¿no? Justo así la llaman. Tu campo de visión es tan estrecho que es imposible mostrar un contexto amplio. Te fuerza a ser un cazador de fragmentos. Totalmente. Aprendes a evitar la realidad en tiempo real, antes de disparar. En lugar de fotografiar a una persona en un mercado, fotografías la mano de esa persona eligiendo una fruta. O la sombra que proyecta su sombrero. Exacto.
Te obliga a eliminar el ruido visual y a aislar detalles, a entender el poder de la sustracción y la abstracción al más puro estilo de Saul Leiter. Y supongo que también experimentas esa sensación de voyerismo. Claro, en tu propia piel, esa extraña mezcla de poder y responsabilidad. Queda clarísimo. Al final, volviendo a la idea del principio, la distancia focal no es una medida pasiva en una ficha técnica. No, es una decisión activa. Es una decisión activa que define por completo la conexión humana que va a tener una imagen. El gran angular es la lente de la experiencia, la que grita yo estuve aquí, contigo, sintiendo esto. Es lo que ocurrió, sin adornos. Y el teleobjetivo. Y finalmente, el teleobjetivo es la lente de la interpretación. Es la que te coge de la mano y te dirige la mirada. Mira este detalle concreto. Ignora todo lo demás. Y la fuente termina con una reflexión que me parece muy potente para hoy en día. Sí, es un cierre perfecto. Nos recuerda que vivimos en la era del gran angular por defecto. La cámara principal de casi todos los móviles tiene una óptica que ronda los 26 o 28 milímetros, la focal de Garry Winogrand. Nos hemos acostumbrado a esa visión del mundo. Sí, expansiva y un poco distorsionada. Por eso, concluye el texto, recuperar la conciencia sobre estas otras distancias, elegir deliberadamente cómo mirar, es casi un acto de resistencia visual contra la homogeneidad. Es decidir activamente cómo queremos relacionarnos con lo que nos rodea. Exacto. Pues creo que es la idea perfecta para cerrar. La próxima vez que una fotografía o una escena de cine nos conmueva o nos perturbe, quizás valga la pena pararse un segundo a pensar. No solo en qué nos están mostrando, sino en cómo la lente está construyendo esa conexión emocional. Preguntarnos qué arquitectura invisible está levantando la distancia focal entre nuestra mirada y la historia que nos están contando.